Hola ratones de biblioteca, Somos los lectores de Wiper Hall y hoy os traemos 5 recomendaciones de otras miradas. Otras miradas. ¿Y qué es otras miradas? Bueno, pues otras miradas es una temática donde nosotras englobamos toda la narrativa de lo que habitualmente se considera los márgenes, que es todo aquello que está fuera del canon occidental. Cuando vives en Occidente es muy difícil leer aquello que el canon no quiere que leas. O sea, tú vas a una librería y la gran mayoría de las que vas a encontrar están escritas por autores europeos y estadounidenses, o sea, autores de lo que llamamos el primer mundo, fundamentalmente además autores blancos. Y entonces es muy complicado intentar salirte de esa visión, ¿no? Si tú quieres leer literatura africana o sudamericana o asiática de lo que no es Japón, tienes que hacer un esfuerzo activo por buscarlo, porque el canon tiende a ocultarte todo eso, básicamente porque son miradas incómodas. Te hace ver cosas bastante negativas de la sociedad en la que nos hemos criado. Y bueno, en realidad todo esto viene de Sara. Sí, es que soy una pesada. Porque esto fue... Pues yo siempre me he interesado, sobre todo empecé leyendo mucho de Oriente Medio y sudeste asiático quizá, y entonces cuando empezamos con el club fue porque yo iba a leer a un autor africano, a Tiombo, y claro, estas fliparon en plan, pues yo quiero, y dije, pues vamos a hacer un club, y ahí nació todo, ¿no? Entonces a raíz de eso, ya entre lo que se leen ellas y lo que me leo yo, pues vamos ampliando miras, ¿no? Y sobre todo creo que poco a poco nos hemos ido interesando más y hemos ido ganando herramientas para poder encontrar este tipo de... O sea, hoy en día con internet es mucho más fácil leer literatura de fuera de Occidente y entonces creo que pues poco a poco más nos vamos retroalimentando, nos vamos recomendando cosas y hemos ido incluyendo distintas temáticas. O sea, nosotras creo que ya lo hemos contado muchas veces, cada mes tenemos una temática y varias de estas temáticas realmente encajan dentro de otras miradas. Tenemos en enero directamente otras miradas, pero tenemos literatura latinoamericana, tenemos literatura asiática y tenemos Black History July. O sea, al final muchas de estas temáticas pueden encuadrarse y tendemos nosotras a encuadrarlas un poco dentro de estos libros. Entonces, como nos gusta bastante, hemos pensado que podíamos intentar agruparlas dentro de este vídeo y así si a alguien le interesa, pues es más fácil encontrar este tipo de contenido que creemos que es interesante porque no es muy habitual en Booktube, yo creo. Sí que hay gente con iniciativas muy chulas, pero no es lo más habitual. Y entonces, bueno, hemos elegido 5 de momento, que nos vamos a explicaros un poquito, no tanto el argumento del libro, aunque lo abordaremos brevemente, sino sobre todo por qué, como occidentales, nos interesa este libro. El primer libro del que os vamos a hablar se llama La Frontera y es un libro escrito por la periodista y escritora siria Samar Yapek. Samar Yapek escribió este libro en 2022, pero es un libro que está ambientado 9-10 años antes, porque se ambienta en la guerra de Siria, sobre todo en el momento del estallido de la guerra. Ella, como mujer siria y mujer además, digamos, con una educación superior, porque es periodista, tuvo que abandonar el país cuando estalló la guerra, pero se trasladó a Francia, pero luego volvió en diversas ocasiones, además en el momento en el que el conflicto estaba en su máximo apogeo. Entonces, al final acabó construyendo este libro que realmente es una crónica muy fragmentaria, construida a base de testimonios de las personas con las que ella se va encontrando y las que va entrevistando durante lo que ella llama sus cruces de frontera. Ella pues tiene que cruzar desde puntos además bastante conflictivos y cuando entra en Siria siempre está en lugares en los que pues está habiendo conflicto, a veces está en zonas en las que están siendo bombardeadas. Se dedicó a hacer distintos proyectos con mujeres, sobre todo con mujeres que estaban en zonas rurales y que no tenían manera de mantenerse a sí mismas con los hombres en la guerra. Y luego también llega incluso a entrevistarse con miembros yihadistas. O sea, es un libro bastante interesante, sobre todo porque al final, poco a poco y en forma de mosaico, va construyendo la voz del pueblo sirio y vas viendo cómo el pueblo, cómo las mujeres, los niños, los hombres, cómo van sufriendo en carne viva los estragos de esta guerra tan horrible. Además, ella tiene, digamos que por su condición, por la condición de su familia, ella es alawita, que los alawitas son una rama de los chiitas, que digamos que serían los sirios que estaban en el poder cuando estalla la guerra. Entonces tiene mucho conflicto cuando se va reuniendo con personas que a lo mejor están en el bando en contra del dictador y que son suníes, que es otra rama del Islam,
Entonces llega a haber una frase que le dice ella a un hombre, le dice: yo no soy alawita y tú no eres suní, yo soy siria y tú eres sirio, ¿no? Y entonces vemos pues el horror de esta guerra que al final, aunque ya ha tenido muchos intereses internacionales, no deja de ser una guerra civil, es decir, una guerra entre hermanos. Entonces, bueno, es un libro que a mí personalmente me impactó muchísimo, creo que a Lucía también. Tiene frases demoledoras, pero terriblemente demoledoras. Y bueno, creo que es una manera de poder entender lo que ha sido esta guerra, no a nivel sociopolítico, sino a nivel más de lo que ha afectado a la gente, ¿no? De lo que ha afectado a las personas que viven en Siria. Y os quería leer alguna frase porque de verdad que las hay que son terribles, ¿no? O sea, hay algunas como perdidos y desplazados, como todo en esta guerra. No tenemos otra alternativa, morimos y luchamos, compartimos juntos la vida y la muerte. Bueno, en fin, tanta muerte trae consigo tanto amor. No sé, yo la verdad es que me dediqué a apuntar un montón de frases porque me resultó muy impactante. Sí, además es un libro, desde la perspectiva occidental, creo que lo que más interesa es básicamente que da voz a los que generalmente no tienen voz, o sea, son pues las familias, los niños, pero también a los malos, por así decirlo, de la guerra, ¿no? Ella tiene, se reúne con el enemigo, sí, con el riesgo que ello conlleva para ella y para los que la acompañan, ¿no? A mí es un libro que, al contrario que a vosotras os gustó mucho más que a mí me parece muy interesante lo que me aportaba, pero se me hizo un poco redundante en ocasiones, porque es cierto que al ser testimonios, al final en una guerra es que todo es violencia, es sufrimiento, es dolor, es miedo, es angustia. Entonces a mí es un libro que se me hizo un poco, no sé, también no sé si es que el momento en el que me pilló no era el adecuado. En general a mí los libros de testimonio me cuestan un poquito más, porque el de Voces de Chernobyl me gustó, pero también se me hizo un poco repetitivo. Luego además, como generalmente son situaciones tan terribles, es que tienes que tener una entereza y estar en un momento personal muy bueno, porque es que acabas devastada, y este libro es muy duro de leer porque además es muy crudo. Yo recuerdo que, sobre todo cuando había momentos de bombas, de estallidos, de violencia y demás, era muy gráfico. Sí, o sea, a mí me parece muy interesante, de hecho, precisamente que sea muy repetitivo. ¿Por qué repetitivo? O sea, es que creo que es parte de lo que ella buscaba. Sí. Cuando tú estás en Occidente y te llegan noticias de una guerra, te llegan de vez en cuando, ¿no? Pues ha habido un bombardeo de no sé dónde y han muerto 45 civiles. Y luego a lo mejor hasta que no hay otro bombardeo supervisto no te llega, pero la guerra sigue todos los días durante años y todos los días hay muertos y todos los días hay mutilados y todos los días se arrasan escuelas. Y desde aquí pierdes un poco la perspectiva. Y cuando de repente en un libro tienes página tras página tras página tras página un testimonio y otro y otro y otro, y lo único que ves en el libro son cómo te hablan de una persona que al día siguiente se ha convertido en un montón de pedazos de carne desmembrados, y la autora había hablado con esa persona el día anterior, creo que, o sea, tienes como dos formas de enfrentarte. Una es leerlo un poco como por encima y sin implicarte demasiado porque es horrible de leer, y otra es decir, bueno, es que esta es la realidad, voy a meterme dentro de esto. Entonces creo que al final te haces bastante a la idea de lo que es vivir realmente una guerra desde dentro, donde no hay escapatorias, que todos los días hay muerte y muerte y muerte y destrucción sobre la destrucción, sobre las ruinas, y sangre por todas partes y niños amputados por todas partes. Entonces creo que, o sea, es como, es un poco agotador incluso, pero creo que es parte de lo que buscaba la autora. Y luego al mismo tiempo a mí me resultó curioso porque recuerdo, lo leímos hace un par de años, pero yo sí que recuerdo que pese a todo, pese a toda esa destrucción y todo ese dolor y toda esa muerte, te quedaba siempre un poco la idea de que el ser humano de alguna forma es capaz de conservar la esperanza y una cierta esperanza por el futuro. Y entonces todas esas madres cuyos maridos estaban en la guerra y no sabían si estaban muertos o vivos, o si ya habían muerto o si eran viudas, tenían niños a los que intentaban educar de alguna forma. Se creaban escuelas clandestinas en las casas, las que llegaban a través de casas comunicadas porque no se podía salir a la calle. O sea, hay una preocupación por el futuro, necesitan tener esperanza en el futuro. Entonces, como que es un libro que por un lado es horroroso porque te expone a lo peor del ser humano, pero al mismo tiempo es como que te deja ver que hay un futuro por el que debemos luchar. Y como que dentro de todo el horror que estaban viviendo, la gente con la que hablaba siempre transmitía una cierta, como no había perdido del todo la esperanza. Sí. Me encanta esta frase que dice: la vida continuaba entre el caos. Y al final te habla de eso, ¿no? Te habla del intentar crecer o de intentar, pues no solo sobrevivir, sino salir adelante y germinar, digamos, entre todo ese horror.
Y luego sí que también recuerdo que era bastante... Este tipo de libros son muy incómodos desde la perspectiva occidental, porque este tipo de guerras, todas, el 100% de ellas, están causadas porque Occidente se dedicó a hacer y deshacer y jugar al ajedrez en todo el mundo. Y creo que esto quedaba bastante claro, cómo realmente la guerra de Siria, la de Afganistán, Palestina, todas estas guerras están causadas porque Occidente ha decidido jugar al ajedrez. Y bueno, pues tú como occidental tienes que enfrentarte a ello, es tu responsabilidad nuestra también. Y me parece que también quedaba bastante claro. Es un libro muy interesante. Es interesante. Y también habla un poco, o sea, del olvido, o sea, cómo al final los occidentales, o como, es como, bueno, es en otro sitio, o sea, las noticias durante un tiempo se habla y luego se olvidan. Es como que ya no se vuelve a hablar de ello, ¿no? Entonces eso, este libro es un poco un recordatorio de esto pasa, va a seguir pasando y por mucho que des la espalda a ello, va a seguir pasando. Y creo que este libro también subraya un poco esa idea. A mí me parece un libro interesante, yo no estaba en mi mejor momento tampoco cuando lo leí, se me hizo muy duro, se me hizo un poco tal, pero creo que aporta una visión interesante y te invita mucho a la reflexión, que a mí es lo que me gusta de esta temática, ¿no? Que te invita a reflexionar y a pensar más allá de lo que es tu canon, de lo que es lo que estás habituado. A mí es sí, muy recomendable, si os gusta, sobre todo teniendo en cuenta que es testimonio y crónica, no es una novela. Ni es una novela, ni quiero decir, no podéis llegar a este libro buscando que se os explique el conflicto sirio, porque no vais a encontrar eso. O sea, vais a encontrar información sobre el tema desperdigada a lo largo de los testimonios, pero no es un libro que pretenda explicar el porqué del conflicto, posibles soluciones, el origen, el desarrollo, en absoluto. Es un libro de testimonios, no quiere que entiendas el conflicto internacional, quiere que entiendas qué supone para la población siria. Entonces, que eso que también creo que fue un poco lo que nos pasó a nosotras, que al principio como que nos chocó un poco porque íbamos esperando quizás más información sobre el conflicto y no tanto testimonios. Entonces tienes que entrar al libro sabiendo lo que vas a encontrarte. Eso nos pasa mucho en general con otras miradas a veces, que te aborda un conflicto o un periodo histórico o un momento concreto de esa sociedad y nosotras tenemos ciertas lagunas de información, claro. Entonces siempre requiere buscar más allá y demás. Con otro libro del que vamos a hablar también nos pasa. Que yo creo que también es nuestra perspectiva occidental, sí. Totalmente, ¿no? O sea, que claro, claro, quiero decir, no podemos... argelino, estás hablando sobre tu país. Claro, o sea, no podemos cargar en el autor nuestras lagunas de conocimiento, de claro, es que no está dando lo que yo quiero. Bueno, es que esa es tu laguna de conocimiento. O sea, internet, a buscar. En nuestra segunda propuesta nos vamos a Brasil con Arado Torcido de Itamar Vieira Jr. Este es un libro que no he visto en ninguna parte. Bueno, yo lo he visto en Booktube Brasil y Booktube Portugal, pero en español a mí no me sonaba de nada. Qué descubrimiento, por favor. Ya os hablaré más largo y tendido de este libro cuando hagamos el resumen de lecturas de enero, que es cuando me lo leí, pero básicamente este libro, que muchos los comparan con los grandes autores tipo Jorge Amado, Gabriel García Márquez, no llega al nivel literario de Gabriel García Márquez, pero es una comparación bastante digna. Y bueno, aquí lo que hacemos es que nos acercamos a la vida de los moradores de las haciendas del Brasil rural. Es muy interesante porque tiene muchísima presencia los quilombos, que son aquellos descendientes de los esclavos africanos, esclavos que se liberan en cierta medida de la esclavitud, pero siguen dependiendo de esos señores de las haciendas. Entonces, por un lado tenemos toda esa vía que ahonda en los moradores y en los esclavos y en el colonialismo, pero por otro lado aborda un tema que a mí me resulta muy interesante y que me ha sorprendido muchísimo, y es la religión y la tradición y el folclore de estas personas, concretamente de lo que ellos denominan el jaré. No sé si está bien pronunciado, pero bueno, es algo así. Y habla muchísimo de la religión, que es una mezcla entre todas esas tradiciones ancestrales del Brasil, mezcladas con la religión cristiana, ¿no? Porque tiene todo el tema de los santos, de la santería, y por otro lado las tradiciones africanas. Entonces es una mezcla fabulosa, salpicada de realismo mágico. Es una lectura que recomiendo muchísimo porque por lo menos a mí es una visión de Brasil que desconocía, ¿no? Todo el tema de Brasil más conocido, quizás más lo urbano, nunca me había acercado al Brasil rural, me ha sorprendido muchísimo y he aprendido muchísimo quiero andar más, porque
Es que yo desconocía por completo todo esto. Es que volvemos a lo mismo de siempre. Creo que la parte más conocida de Brasil es la parte más occidental, la parte que llevaron los colonizadores. Sí, totalmente. Y lo anterior es como... Y claro, al final todo en Latinoamérica, como... O sea, hay muchísima imbricación entre todas las culturas previas y las culturas colonizadoras y se generan cosas súper interesantes. Y es verdad que no tenemos ni idea de nada de todo eso. O sea, la parte que conocemos de Brasil es la parte más occidentalizada. Es que de Brasil al final, y esto es caer en tópicos totalmente, pero es como cuando dicen que en España es flamenco, toros y no sé qué, pues para mí Brasil la primera imagen que te viene es carnaval, favelas. Fútbol, favelas. Sí, y ya está. Entonces, claro, ahondar en otra idea me parece muy interesante. Yo es que nunca había leído nada de literatura brasileña, yo creo que no he leído, o sea, no lo sé, leído pero no me suena haber leído nada de literatura brasileña. Yo conozco a Jorge Amado, al cual no he leído todavía, lo tengo ahí pendiente, y me llamó la atención porque yo de este autor no conocía nada, y leyendo un poco pues entrevistas y demás, es un autor que ahonda mucho como en las raíces brasileñas, ¿no? Y además le comparan mucho pues eso, con grandes autores, ha vendido muchísimas copias, ha ganado muchísimos premios literarios, muy buenos premios literarios de allí de Brasil y de Latinoamérica en general, y le comparan, pues eso, ya os digo, con 100 años de soledad. O sea, esta novela la comparan con 100 años de soledad, que yo lo puedo entender, porque al final es una novela que, a ver, el argumento así, en plan, a grosso modo, son dos hermanas que tienen un vínculo muy potente, se llaman Viviana y Delonisia. Es una novela polifónica en la que te va, pues eso, alternando la vida de cada una, y a través de la vida de ellas, que es como una especie de, no es saga familiar porque tampoco pasan a otros miembros de la familia, ¿no? Pero te vas viendo cómo es la vida en la hacienda, las tradiciones, de dónde viene esa gente, a dónde van, las ilusiones, los sueños, cómo unos están apegados a la tierra y otros quieren más. Está muy bien. Y luego además, un aspecto que a mí me llama mucho la atención es que hay una parte del libro que la cuenta una santa. Y me parece muy interesante, ya ahondaré en el resumen de lecturas de esto porque me parece muy interesante. Y realmente es una visión, pues eso, yo el Brasil rural, o sea, es que nunca... Y el tema de la religión me pareció muy interesante porque para mí, o sea, se sabía que había tenido, pues eso, que hay descendientes de africanos y demás, pero no sabía la implicación que había tenido eso, ¿no? En la cultura brasileña y demás. Se desarrolla además en una zona un poquito más arriba de Minas Gerais, o sea, como... Bueno, lo buscáis en el mapa, como en el centro a la derecha, ¿no? O sea, encima de Minas Gerais. Y me parece muy interesante porque encima es una región que tampoco había leído nada de ella, no sé, muy recomendable, de verdad. O sea, yo sí que... Y creo que a las dos os gustaría muchísimo por cómo os gusta la literatura latinoamericana. No sé, tengo un montón de ganas de leer. Sí, os lo Sí, dejo cuando muchísimas queráis. ganas, de verdad. Sí, porque es que de verdad es que os va a encantar a las dos. Bueno, ¿y ahora dónde viajamos? A Kenia, al 12 de diciembre de 1963, con Un grano de trigo de Ngugi wa Thiong'o, que no se pronuncia así, pero voy a pronunciarlo así. Precioso. Entonces, esta novela, que es la que inició nuestro club de lectura, Sí. lo primero que leímos de literatura africana, entonces, esta novela aborda el proceso de independencia de Kenia, que se inicia, venía de mucho antes evidentemente, pero digamos que culmina cuando el país está sumido en el estado de emergencia que había decretado el gobierno colonialista para intentar controlar la rebelión de los Mau Mau. Entonces, a lo largo de 4 días tienen lugar una serie de procesos que culminan el 12 de diciembre de 63 con la independencia oficial del país. Entonces, es una novela polifónica y que además alterna distintos momentos temporales, ¿no? Como que hay flashbacks constantemente a momentos previos y momentos posteriores para que, digamos, entiendas un poco todo lo que conlleva el proceso de independencia. Es muy interesante, perdón, es muy interesante porque aborda distintos perfiles, distintos puntos de vista dentro de toda esta situación. Quiero recordar que abordaba el punto de vista del colonizador, también del colonizado, además, por un lado, del colonizado que estaba en una situación de poder, en plan, altos cargos africanos que aunque estaban por debajo del colonizador, sí estaban en una situación de poder respecto a sus compatriotas, lo cual que era gente que estaba en contra de la independencia, porque por un lado iba a perder ese poder y por otro lado se exponía o temía represalias por parte de la gente a la que había tenido sometida. Luego también está el punto de vista de guerrilleros, madres de guerrilleros, de distinta gente que a lo mejor no tenía tanta implicación política pero que deseaba la independencia. Y creo que es un libro que en ese sentido da una visión súper completa de
de lo que es el proceso de colonización y del por qué el pueblo keniata quería la independencia. Sí, además, aquí lo que hablamos mucho también durante la lectura, ¿no? Que se ve mucho la influencia que tiene el país que coloniza sobre el país colonizado, ya no solo en cuanto a represión y sometimiento, sino también un poco a nivel político, cultural, económico y toda esa herencia que deja incluso habiendo seguido, porque a mí una cosa que me llama muchísimo la atención de este libro es el tema de la religión. Es un libro en el que el cristianismo está muy presente y yo me chocó, ¿no? Porque no me imaginaba que una religión que en realidad es como muy occidental, ¿no? El cristianismo estuviera tan presente en un país como Kenia, y de hecho el nombre del libro viene en un pasaje, es un versículo de los Corintios, un grano de trigo, y a mí esto me llamó muchísimo la atención. A mí una cosa que creo que crea un conflicto al lector, y porque en general es un conflicto moral, es el tema de que los protagonistas, digamos, los partidarios de la independencia, como son obviamente partidarios de mantener sus tradiciones, también son partidarios de mantener cosas como, por ejemplo, la mutilación genital femenina. Sí. Y en cambio, la parte religiosa que hay de las iglesias, que no eran católicas, me parece que casi todos eran de algún tipo de protestantes, no me acuerdo exactamente cuáles, eran los únicos que se estaban movilizando en contra de este tema. Entonces te crea un conflicto porque dices, joder, yo quiero ser partidario de lo que es la liberación y de los que están luchando por liberar a su país, pero por otra parte, digamos que si hay algo bueno, entre comillas, que trajo a lo mejor el colonialismo a ese país, es el plantearse, oye, a lo mejor esta tradición en concreto es algo dañino y agresivo contra la mujer. Entonces, no sé, te crea ahí un conflicto muy gordo, sí. O sea, a mí me lo creo mientras leía. Es interesante porque, claro, es que al final te posicionan... Estás en una posición muy incómoda. Sí, es muy incómoda y te hace reflexionar mucho, pues eso, plantearte en qué posición estás tú respecto a esta sociedad o a este país y te hace darte cuenta de la responsabilidad que tú tienes con respecto a estos países, a su devenir y lo que se ha hecho, lo que se va a hacer y la situación que ellos tienen actualmente. Sí, de lo que decías ahora antes, por ejemplo, yo este verano me leí un ensayo también de Thiongo que se llama De colonizar la mente y que trata mucho sobre cómo una vez que acaba el colonialismo puro, digamos, el colonialismo a un nivel de sometimiento político, realmente el colonialismo no acaba. Si tú le preguntas a mucha gente hoy en día si sigue habiendo colonialismo, te dirá que no, porque Europa ya no tiene colonias, pero es mentira. Porque el colonialismo es un proceso muy complejo en el que no solamente les impones tu gobierno, sino que les impones una cultura, una religión, un idioma, y entonces todas las imposiciones no acaban con la independencia política del país, porque primero les hemos empobrecido, y entonces tienen una dependencia económica de nosotros, porque por un lado necesitan ayudas al desarrollo, que luego además exigimos su devolución con intereses. Al mismo tiempo tenemos allí grandes empresas que fabrican en países con menor nivel de desarrollo que el nuestro, porque para nosotros es barato, y no pueden expulsarnos porque tienen una dependencia económica también de ello, porque les están dando trabajo. Al mismo tiempo les impusimos un idioma y es muy complicado deshacerse de ello. Lo que hablábamos del canon cultural, ¿no? La cultura imperante todavía sigue siendo la nuestra, entonces toda esa serie de procesos son muy difíciles de deshacer, mucho más que quitarte un gobierno. Tú puedes derrocar un gobierno en una semana, pero no puedes derrocar una cultura en una semana. Yo creo que es algo que es mucho más complejo. Perdón. Creo que es algo que se ve mucho en todas las novelas que hemos leído que tratan la descolonización, sea cual sea el país, sea cual sea la zona. Es como esa situación de desamparo en la que se queda estos países una vez se han independizado, como realmente ahí hay una responsabilidad por parte del país que haya colonizado y digamos que les abandonan entre comillas, aunque se sigan aprovechando de ellos a nivel económico y a otros niveles. Y de ahí luego también el problema para desarrollarse, ¿no? Porque claro, es como yo he dependido de este país hasta ahora, te quedas en un estado de mucha confusión y mucho caos. Y luego también otro tema súper interesante, que es el tema del lenguaje. Pues, por ejemplo, lo habla mucho Thiongo en su ensayo, y es tú como autores, que al final son gente privilegiada, que han tenido unos estudios que mucha otra gente no ha recibido, y entonces de repente van a narrar la nueva historia de su país. Tienen que elegir entre narrarla en idiomas suyos propios o narrarlas en el idioma del colonizador, y entonces te crea una tremenda disyuntiva entre
¿qué quiero hacer? Si escribo en el idioma nativo, va a haber gran parte de mis compatriotas que no van a entenderlos porque todavía tienen han recibido una educación en el idioma colonizado, o sea, del colonizador, con lo cual, si escribo en inglés, mis compatriotas me van a entender y se me van a leer en el extranjero, y si escribo en Ukuyu, ¿quién va a entenderme? Y entonces tienen que hacer ahí una elección que es muy complicada, ¿no? Porque por un lado quieren reivindicar lo suyo y es importante hacerlo, pero por otro lado, de repente eso te supone una pérdida de lectores, entonces ¿hasta qué punto reivindicas si nadie te lee? Luego aparte, claro, cuando tú estás reivindicando este tipo de cosas, tú realmente creo que quieres apelar a la conciencia, sobre todo el occidental. Entonces, si lo haces en Ukuyu, las posibilidades que lleguen a esa población occidental, que son los que realmente tienen una responsabilidad y a los que hay que abrir los ojos, no va a llegar igual que si lo haces en inglés o en francés o en un idioma que sea más asequible ya por traducción, ¿no? Entonces es como que elijas lo que elijas, lo que elijan, están perdiendo, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que en general son libros que hacen eso, todo este tipo de libros realmente son libros que como lector te ponen en una posición súper incómoda porque es inevitable darte cuenta de que tu país y tu sociedad y tu cultura pues, que ha sido una cultura colonizadora y genocida y es bastante terrible, pero bueno, es importante también. Sí, es importante y es necesario. A mí personalmente me encanta y este libro creo que aporta mucho. Nos hizo reflexionar muchísimo. A mí me gustó muchísimo, o sea, es lo primero que leí de literatura africana y me impactó un montón su lectura. Sí. ¿Y ahora, chicas? Nos vamos a Irán con leer Lolita en Teherán de Azar Nafisi, que este es un libro que no hemos leído en lectura conjunta, pero lo hemos leído nosotras dos y Lucy no lo ha leído porque se tiene que leer antes otro libro para disfrutar de la experiencia completa. Este de leer Lolita en Teherán es un libro muy interesante, ha estado en la lista de los más vendidos de New York Times y es un libro en el que seguimos a Azar Nafisi, porque es un libro autobiográfico. Ella fue profesora en la Universidad de Teherán y era profesora de literatura. Entonces, en el momento en que estalla la revolución iraní, en 1979, muchos libros occidentales fueron prohibidos, de autores como Fitzgerald, Nabokov, Jane Austen, y entonces ella lo que hace es un club de lectura con 7 de sus alumnas que se reúnen todos los jueves en su casa para hablar y leer y comentar estos libros que están prohibidos. Es un libro muy interesante en el sentido, a nosotras nos llamó la atención porque aborda la revolución iraní, pero sobre todo desde una perspectiva feminista, y todos los conflictos que supuso para la autora, ¿no? A nivel cultural. No hay que olvidar que ella tiene cierto sesgo occidental, o sea, es un libro que ha sido acusado de neocolonialismo. Aquí ya entraríamos en ciertos temas que tampoco vamos a abordar ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues es un libro que hay que tomárselo siempre desde esa perspectiva, ¿no? Que tiene cierto sesgo occidental. Yo creo que el interés que tiene este libro sobre todo es ver cómo esta revolución que busca una serie de derechos para el pueblo, al irse a lo mejor a una radicalización religiosa, pues empieza a afectar a la vida de las mujeres, ¿no? Sí. Y entonces se ve mucho en la protagonista de cómo pasa de dar clases en una universidad a tener que dejar de hacerlo y a tener que hacerlo de forma clandestina en su casa y plantearse abandonar el país, cosa que acaba haciendo porque realmente no puede llevar la vida que llevaba antes y no puede expresarse en libertad. Y se ve también en la censura de los libros, ¿no? El hecho de que ellas se reúnan y empiezan leyendo Lolita de Nabokov, pues dice mucho, ¿no? Al final Lolita es un libro muy controvertido que ahora mismo, desde nuestra perspectiva, o sea, ya no hablamos de Irán en esa época, sino de ahora mismo en España, en 2024 que estamos, hay mucha gente que lo sigue censurando. Y entonces es muy interesante las lecciones que van extrayendo de estas clases que le va dando la autora. Sí, además, bueno, es un libro que una de las cosas más bellas que tiene este libro es que es metaliteratura, porque, bueno, hay muchísimos pasajes literarios. Sí, muchísimas referencias, como decías tú, a Fitzgerald, a Nabokov, a muchos autores occidentales sobre todo, sí. pero hay mucha literatura adentro, lo cual hace muy bello. Y luego lo va alternando con su realidad y también lo va alternando con momentos en los que ella se siente cada vez más deprimida, ¿no? Cada vez, porque va teniendo que dejar de hacer cosas que llenaban su vida y pues lo que comentábamos, el replantearse, a lo mejor no puedo seguir viviendo aquí. Todo también, yo creo que es una perspectiva privilegiada, ¿no? Porque ella al final, si tenía esta educación, si había llegado a donde había llegado,
y tiene este nivel cultural, sobre todo, es también porque ella provenía de una familia de un alto nivel social, de cultural también, efectivamente. que es el unido. Y también por eso tiene la capacidad de abandonar el país cuando lo decide. Sí, que además es un conflicto muy presente a lo largo de todo el libro, ¿no? Porque ella es como que interiormente tiene ese choque de estas son mis raíces, este es mi país, pero por otro lado yo tengo estos pensamientos, tengo estas emociones, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Me quedo? Entonces eso está muy muy bien reflejado. Yo creo que este libro, si lo leéis, también recomiendo leerlo, quizá leer antes el de Persepolis, de Margaret Satrapi. Yo creo que Persepolis es una visión muy buena de cómo afectó a niñas y a mujeres la revolución iraní. Y que se ve muy bien porque es que te lo van contando desde el principio y además al ser novela gráfica es muy asequible de leer, está muy bien. Haberse leído Lolita, porque te lo destripan si no, sí. Entre otros libros, y luego, pero sobre todo para entender un poco la situación, Persepolis es muy didáctico, me parece a mí, para ello. Muy recomendable, tenemos muchas ganas de que Lucía se lo lea. Sí, yo tengo que leer Lolita antes, hablando de todo esto. De todas maneras, yo creo que este tipo de libros, todos ellos, o sea, hay que intentar acercarse a ellos intentando, a ver, no podemos limpiarnos de nuestro punto de vista occidental, pero sí que hay que intentar ver como todo el conjunto, o sea, hay un momento tanto en África como en Oriente Medio donde hay una serie de revoluciones que desde nuestro punto de vista, y objetivamente a nivel de derechos, por ejemplo, para las mujeres, suponen un retrotraimiento a lo anterior. Pero que si nos fijamos al final, lo que son es una lucha contra las imposiciones occidentales. Entonces, como evidentemente a nivel de derechos es un problema, pues como que eso no habría pasado si previamente Occidente no se hubiera dedicado a imponer fronteras, a imponer gobiernos. Entonces, creo que es importante entender toda esta complejidad. O sea, nadie decide poner a yihadistas o talibanes o gente que coarta libertades porque sí, digo, pues esto me apetece muchísimo ahora, es mucho mejor. Es como se llega a ese punto por una serie de problemáticas muy bestias anteriores. Es que todo esto, para entenderlo, tienes que ir retrotraerte a épocas del colonialismo. Entonces, como que, o sea, que es importante también entender este contexto para leer esos libros y entender cómo se llega a esas situaciones que acarrean problemas. Sobre todo cuando a veces ese extremismo, ¿no? Cuando nos vamos a los talibanes en Afganistán, por ejemplo, ha sido fomentado y financiado por Occidente muchas veces. Por Occidente, igual pasa, por ejemplo, hablábamos antes de Siria, quiero decir, todas estas guerras que son más o menos civiles, nunca son del todo civiles, son guerras donde distintos bandos de Occidente toman bando con distintos bandos y entonces juegan a la Guerra Fría fuera de su territorio. Entonces, claro, o sea, como que son problemáticas muy complejas y a veces creo que es importante no leer el libro y decir, buah, es que fíjate, en Irán hicieron no sé qué, como claro, pero también tienes que intentar entender de dónde viene todo eso. No quedarte solamente con cuando eran occidentales estaban mejor, que también es un error. Yo creo que si no quedarse con eso y tampoco juzgar a la autora, porque la autora al final no, por supuesto, su experiencia y te está contando... No, por supuesto, es como intentar entender como todo el conjunto que es mucho más complejo, pero bueno, es que hay que ir con la mente abierta y por eso, pues eso, otras miradas, o sea, tener la capacidad de cambiar tu mirada, o sea, es que eso es fundamental. Al final esta temática que tenemos nosotras, cuando nos metemos en una temática concreta siempre vamos a terminar leyendo más porque queremos saber más y porque te das cuenta de lo cerrada que es tu visión, tu perspectiva, ¿no? Entonces quieres abrir. Creo que eso es lo que dice Lucía, es muy muy importante tener en cuenta cómo enfrentarte al libro en concreto. No bueno, estamos hablando de leer Lolita en Teherán, pero es aplicable a cualquiera de los que hemos comentado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Y para nuestra última lectura nos vamos a Argelia, concretamente a la ciudad de Argel, con la novela de la escritora argelina Kawthar Adimi, Nuestras riquezas, una librería en Argel. En esta historia nos van a narrar desde distintos puntos de vista y distintos momentos temporales la historia de la creación y desaparición de una pequeña librería en la ciudad de Argel llamada Nuestras riquezas. Pero a la vez es una manera de contarnos la historia de la propia ciudad de Argel y de cómo viven momentos históricos tan importantes como la Segunda Guerra Mundial y la descolonización de Argelia, la independencia del país. Todo a través del mundo cultural que genera un argelino de ascendencia francesa, Edmond Charlotte, cuando decide fundar esta pequeña librería en Argel como un núcleo, un enclave
en el que los jóvenes pudieran tener una vida cultural. Esto está todo basado en hechos reales. Es muy interesante el personaje de Edmund Charlotte porque esta persona no solo creó la librería, también fundó una editorial que fue la que dio a conocer a Camus, y también llegó a editar a Lorca, por ejemplo, pues cuando le acababan de asesinar. Bueno, es muy interesante cómo va contando todo esto, pero sobre todo a nosotros nos ha gustado mucho cómo nos va narrando la historia de la descolonización de Argelia, los efectos que tiene en la población y también lo previo, ¿no? O sea, también cómo los franceses trataban a los argelinos directamente de indígenas, les llamaban así, y toda la represión que tienen hacia ellos cuando empiezan a digamos, a reclamar sus ansias de libertad y cuando empiezan a hacer revueltas. Que bueno, esto es un tema bastante terrible, la represión que se hizo contra el pueblo argelino, que se trata un poco en el libro, pero del que hay mucho más que sacar. Entonces nos ha parecido muy interesante por esa mirada que nos ofrece a todo este proceso de liberación, digamos, a este proceso de independencia del país, de Argelia, y también a la vez cómo nos lo cuenta desde el punto de vista de este mundo cultural y tan ligado también con la historia de Francia. Sí, a mí me ha gustado mucho como que como el hecho de que sean como tres focos, ¿no? Sí. Que uno es casi simplemente como casi más una narración histórica, ¿no? En plan de te voy a contar la independencia del país. Sí. Como además es muy breve realmente, pero creo que está muy bien contado. Sí. Y luego el foco más cultural en el pasado y en el presente. Y es la verdad que es curioso, yo creo que te hace un retrato de la ciudad y la sociedad argelina muy guay. Sí, muy Sí, interesante. está interesante. A mí es cierto que cuando lo he leído es como que se me queda un poco corto porque volvemos a lo que comentabas antes y es Sí. como no puedes responsabilizar al autor de tu incultura básicamente, o sea, entonces claro, ahí yo tuve que tirar de internet para informarme un poco más pues, sobre esas rebeliones, sobre todo que hubo en Argelia y todos los procesos, ¿no? Pero a mí me ha parecido súper interesante, quiero leer más de O sea, sí, la parte digamos, de cultura son unos capítulos muy breves Son que súper van concisos, alternos sí. entre nosotros, entonces van avanzando en el tiempo, ¿no? Pues es como van, sí, pues primero siglo XIX, principios del XX, mediados del XX, pero son a lo mejor 2 páginas. Y es verdad que desde nuestro escasísimo conocimiento de historia argelina, claro, como que se te queda muy corto porque dices, jo, necesito saber más de cómo se llega al proceso de independencia, de la lucha de independencia, de cómo de las rebeliones y todo eso, sí, ¿no? las rebeliones, de cómo se intentan someter, sí. Y claro, está contado de forma súper sucinta, y entonces dices, jo, quiero más. Luego piensas, ya, pero es que no tienes por qué responsabilizar a la autora de que nosotras no tengamos ni idea de historia argelina. Ella ha contado lo que había de contar. Sí, pero bueno, pues nada, pues buscas y completas. Claro, yo reconozco que sí tenía un poquito más de documentación sobre este tema y he disfrutado mucho del libro, me ha parecido, o sea, yo es que me lo bebí, y además porque creo que también el estilo de la autora es muy bello, o sea, a mí me parece que está muy bien narrado, bien escrito, una lectura muy ágil, pero bueno, que está bien complementarla con algo de información extra si no se conoce todo este proceso histórico. Estos han sido los 5 libros de los que os queríamos hablar. Decidnos si os interesa este tipo de vídeos porque es algo que nosotras leemos bastante y nos gustaría hacer cada X meses pues pequeños vídeos con 5 recomendaciones, pero contadnos si os interesa y por supuesto dando recomendaciones de libros que creáis que encajan en esa temática nuestra que llamamos Otras Miradas, porque siempre estamos abiertos a recomendaciones. Sí, y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Felices lecturas. Bueno, en nuestra segunda propuesta nos vamos a Brasil. Espera otra vez, que me está muy bien. Bueno, ¿y ahora dónde viajamos? A Kenia, al 12 de diciembre de 1963, con Un grano de tierra... ¡Mierda, ya se me la fecha!